2020, pues por una parte, con gran responsabilidad por la grave situación sanitaria por la que estamos atravesando. Hay que reseñar la adaptación al cambio que hemos tenido que sufrir, con nuevas formas de trabajar, nuevas formas de comunicarnos, y todo esto unido a la lógica incertidumbre que conlleva la situación en la que nos ha tocado desempeñar estos procesos. Porque tenemos que dar una buena atención tanto a los enfermos de coronavirus como a los que tienen otras patologías. Y también hemos tenido que crear estructuras nuevas para la realización de pruebas diagnósticas PCR, utilizando recursos municipales, como ha sido en el caso del Polideportivo Pando Aisía, que lo realizamos hace varios meses con la colaboración del Ayuntamiento y de los trabajadores del mismo. Destacaría también la solidaridad que los ciudadanos y las ciudadanas de Portugalete han demostrado y están demostrando en los pequeños gestos de la vida diaria, el mantenimiento de las distancias, medidas de seguridad, etc. Y también hay que valorar la labor encomiable que están realizando entidades, tejidos asociativos, ONGs, en el apoyo a las personas más vulnerables, que son las que peor lo están pasando en este momento de la pandemia. Estoy convencida que los portugalujos y las portugalujas van a seguir comprometidos en el mantenimiento y cumplimiento de las medidas y normas de seguridad, porque esto no ha acabado, estamos en ello y es una carrera de largo recorrido.